Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Discapacidad e Interdisciplina, un ciclo de entrevistas a profesionales que se desempeñan en el campo de la discapacidad. En el encuentro de hoy intentaremos abordar el rol de la trabajadora social en instituciones para personas con discapacidad y en la comunidad. Nos acompaña hoy Carolina Toledo, trabajadora social, integrante de un equipo de orientación escolar en una escuela especial en el Gran Buenos Aires. Bueno, hola Francisco, gracias por invitarme. Muchas gracias por venir. Y bueno, y arrancamos con nuestra entrevista de hoy. Bueno. ¿Cómo se inscribe tu labor como trabajadora social en el campo de la discapacidad? Bueno, en principio yo comencé trabajando como trabajadora social en un municipio, en el área de desarrollo social, donde abordábamos la problemática de las personas con discapacidad desde la gestión de recursos. En general eran personas que no tenían una cobertura sociosanitaria, así que se hacía ese tipo de acompañamiento. Y hoy por hoy, como bien dijiste, estoy trabajando en una escuela de educación especial, de gestión privada, donde se aborda la problemática de discapacidad a nivel intelectual, mental. Es una población amplia desde el grupo etario, trabajamos con bebés de 45 días hasta jóvenes de 21 años, en el ámbito de la educación. Entonces mi rol queda inscripto en lo que es el equipo de orientación escolar y la normativa que lo regula es a nivel escolar y, digamos, aparece como rol de asistente social u orientadora social. Bueno, recién hablabas de la población a la que está destinada este dispositivo y yo quería preguntarte qué estudios, qué estadísticas existen en esta materia a nivel nacional. Bien, a nivel nacional, desde el año 2010 contamos con un registro de las personas con discapacidad que lo lleva adelante el Servicio Nacional de Rehabilitación, que si bien es un avance en la materia, lo que tiene como obstáculo o limitación es que las personas son registradas a partir de que acceden a un certificado único de discapacidad. Después están, por supuesto, los datos que aporta el censo, ¿no es cierto? Y estudios a nivel privado o de universidades que no tienen quizás la misma regularidad. Entonces, como vos me preguntabas, digamos, de repente hay datos que quedan invisibilizados, por ejemplo, aquellas personas que por no tener un acceso a tratamientos no llegan a un diagnóstico certero y de repente no pueden hacer su certificado único de discapacidad. Entonces todos esos datos hoy por hoy no los tenemos y sería bueno poder registrarlos. Después también, por otro lado, hay un dato que siempre tenemos una deuda pendiente, que es la relación que existe entre los contextos desfavorables, por ejemplo, situaciones de pobreza estructural, y cómo eso influye en las condiciones de salud, quizás con problemas de salud crónicos que tienen secuelas discapacitantes, y esos datos tampoco están registrados, ¿sí? Entonces, ahí son datos que quedan de alguna manera invisibilizados, si bien es un avance que de repente se registre a las personas que llegan a hacer su certificado único de discapacidad, pero es un dato más bien sociodemográfico, ¿sí? No tan cualitativo. Y yendo a las políticas de Estado, quería preguntarte qué avances, qué obstáculos, qué deudas pendientes tenemos como sociedad. Bien, desde mi experiencia personal, digamos, y de trabajo, las políticas de Estado siempre fueron, digamos, menos que aquello que necesita la familia o las personas con discapacidad. Entonces, venimos de un Estado donde desde lo discursivo, desde lo simbólico, se hablaba de diversidad, de un respeto por el otro, del otro como diferente, con otras necesidades, de recursos. Y esto se vio reflejado en una época en distintas políticas estatales. Desde mi opinión personal, hoy en día estamos sufriendo un retroceso en esto, que se ve en el campo de lo discursivo, pero también se va a ver reflejado en las políticas de Estado, que ya de por sí eran, como te decía, escasas para las necesidades que tienen estas personas y estas familias. ¿Qué representaciones sociales existen en la comunidad sobre la discapacidad? Bueno, representaciones sociales existieron desde siempre porque, digamos, la discapacidad es
un espejo en el que nadie quiere verse. Entonces, cuando es un tema que impacta en la conciencia colectiva, suele pasar esto de que hay representaciones sociales, como puede pasar con otros temas como la vejez. Hoy por hoy, la representación social, venimos de un discurso que tiene que ver con la inclusión del otro, pero no se plantea bien la inclusión cómo, digamos, qué recursos necesita esa persona, esa familia, que presenta un obstáculo por su problema de salud, para poder acceder a los mismos derechos que todos tenemos como ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Si yo planteo que el otro tiene una dificultad, tengo que plantear qué recursos necesita esa persona para poder acceder a los mismos derechos que pude acceder yo o vos o cualquiera. Entonces la representación social es que el otro va a poder llegar igual, o sea, porque es igual a mí, puede llegar a hacer lo mismo que hice yo, y eso no es así. De repente hay que plantear qué recursos necesita esa persona para llegar al acceso a los mismos derechos. Volviendo a este tema, ¿cuáles son los temas en la agenda social que en este momento uno encuentra más debate? Bueno, hoy por hoy es el tema de precisamente lo que te decía, de este discurso que está generando recortes en lo que es el acceso a derechos que ya estaban conquistados. Esto está muy a flor de piel hoy en día en lo que son las instituciones, el cierre de instituciones, o de repente de recursos que se brindan a personas e instituciones que trabajan con las familias con personas con discapacidad. Esto está muy en debate en la agenda, o debería estarlo en realidad, y desde mi perspectiva también lo que debería estar en debate y en agenda política es el tema de la patologización de la infancia también, porque existe una fuerte tendencia a dejar librado al mercado de repente ciertos temores y se diagnostica a veces de más. O sea, no todo es discapacidad, ni todo amerita una medicación y un tratamiento, y hay una industria, un mercado que aprovecha esta situación, y desde mi punto de vista debería ser regulado a nivel estatal esto también. Muy bien. Y recién hablabas de las familias. ¿Cómo es tu trabajo con las familias en la institución? Bien, o sea, la familia, digamos, llega obviamente impactada por la situación de discapacidad, como nos podría pasar a cualquiera de nosotros ante una situación así. Entonces es un trabajo de mucho respeto, de escucha, de acompañamiento y sobre todo de respeto al proceso del otro, porque es una familia que de repente va a tener muchas opiniones con respecto a lo que hay que hacer, al deber ser. Es una noticia que no está esperada en la familia, entonces ahí es donde entra en juego nuestro rol, no solo orientando, brindando algún recurso, sino también acompañando en ese proceso familiar, ¿sí? Esa es Son familias donde entran en su vida familiar muchos especialistas. Claro. Entonces esto de la escucha que señalás es importante. Sí, el respeto por el proceso del otro, porque quizás uno viene trabajando con el tema y sabe hacia dónde quiere llegar o qué es lo mejor para el otro, pero quizás hay que tener esa paciencia de poder respetar el tiempo del otro hasta que pueda darse cuenta esa familia qué es lo mejor para su hijo, qué es lo mejor para sí mismo. Por eso tener paciencia en ese sentido. Y desde tu experiencia, ¿qué es lo que necesitan las familias con personas con discapacidad? Bien, o sea, desde mi experiencia necesitan, dicho por ellos, ¿no? Ha salido en talleres que pude tener la posibilidad de compartir con familias. El espacio de encuentro entre ellos es muy importante cuando están viviendo situaciones similares. En mi experiencia particular fue con los padres de atención temprana al desarrollo infantil, es decir, que son papás de bebés que nacen con algún tipo de discapacidad. Ellos han demandado ese espacio de encuentro de familias para poder escucharse entre ellos, y uno ahí quizás el rol que tiene es más que nada de coordinador, de mediador, y también hay una necesidad de interpretación de la información, porque quizás la información llega, o sea, no es que no hay un acceso, la información está o se puede buscar hoy en día muy fácilmente por redes sociales y demás, pero la familia lo que necesita muchas veces es alguien que acompañe a interpretar esa información
y que se la pueda explicar, ¿sí? Porque eso va generando también un proceso para ese grupo familiar. Y lógicamente, retomando quizás lo que antes hablábamos, no solo es el espacio de escucha y de respeto, sino hay que ser realista y las familias necesitan recursos que otras familias quizás no. Eso es importante tenerlo en cuenta también. Sería algo así como volver a rearmar esa red social que se vio de alguna forma desarmada frente a este evento traumático que es el diagnóstico para las familias. Claro, volver a poder rearmarse, y creo que en eso el grupo de pares y de personas que están pasando por la misma situación es fundamental como andamiaje para esa familia. Y los profesionales dispuestos a escuchar y a ayudar a interpretar la información que le llega a esa familia. Muchas veces es un espacio de explicación el que necesitan. Y obviamente los recursos, como te decía. Perfecto. ¿Querés contarnos cómo han sido estos talleres, estas reuniones para las familias? Sí, digamos, surgió como un proyecto donde el servicio de atención temprana en el desarrollo infantil, al menos en la escuela donde yo trabajo, se desarrolla desde el año 2015, o sea que es bastante reciente y es el único que hay en la zona. Los niños cuando son diagnosticados con algún tipo de patología, discapacidad, por lo general la prestación que se les solicita a los padres es la estimulación temprana. Pero la estimulación temprana tiene un rol más que nada médico, donde entra el niño, hacen sus sesiones, y en cambio lo que es la atención temprana, el desarrollo infantil, digamos, lo que pretende es trabajar con la familia, ¿sí? Y ya para ver cómo ese niño va a poder insertarse en lo que es el sistema educativo. Se trabaja de los 45 días hasta los 3 años, cuando el niño tiene que comenzar nivel inicial. Entonces nosotros lo que de repente vimos en estas familias, que son un grupo de padres aproximadamente 25, que ellos en los actos o en los eventos tenían mucha necesidad y ellos mismos expresaban de poder encontrarse, de poder vivir experiencias que estaban pasando por situaciones similares. Entonces lo que ofrecimos desde el servicio fue modalidad de taller, pero bueno, le pusimos de título encuentros de familias que se hacen a nivel, digamos, periódicamente, trimestralmente, y se propone una dinámica, digamos, en ese caso yo estoy coordinando la dinámica, donde ellos pueden contar sus experiencias. Tuvimos un primer encuentro que fue más que nada vivencial, y la idea es trabajar en ellos, en su constitución como grupo de pertenencia, como espacio donde puedan elaborar sus dolores, pero también surgió esto que yo te decía, cuando uno plantea, o sea, qué es lo que el grupo necesita, ellos necesitan alguien que les pueda explicar, por ejemplo, las prestaciones que vienen por delante ante el diagnóstico de su hijo. Entonces esta es la experiencia que yo tuve con respecto a este grupo de familias, que hoy por hoy lo que estamos organizando precisamente es poder convocar distintos profesionales que trabajan en el área ya de prestaciones, como puede ser una comisión de pensiones asistenciales, y que los padres puedan interpretar si esa pensión es lo que quieren o lo que no quieren, qué implicancias tienen, en qué perjudica, porque también hay que tener en cuenta que hay muchos mitos en relación a la discapacidad, por eso el tema de la explicación. Bueno, recién mencionabas el trabajo con distintas disciplinas. ¿Cómo pensás el trabajo interdisciplinario? Sobre todo en dispositivos. Sí, el trabajo interdisciplinario yo creo que se vuelve una necesidad y se vuelve una forma de respetar también a la familia, porque tiene que ver con casi una posición ética en tu trabajo, porque de repente cuando uno comienza a trabajar, en mi caso como trabajadora social, con familias que están pasando por este momento, o niños que están pasando por una situación de discapacidad, de repente se da cuenta que hay todo un número de profesionales que también están trabajando con el mismo niño, con la misma familia, entonces se vuelve, como te decía, casi por una cuestión de respeto a la familia uno tiene que tener una comunicación con los otros profesionales, porque si no sería muy ilógico aislarse y dar tus orientaciones sin preocuparte por qué orientaciones está teniendo esa familia por otro lado. Desde luego es enriquecedor porque uno se nutre mucho de otras disciplinas, en mi caso y experiencia en particular,
desde el área de terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología. Uno aprende mucho a poder entender al sujeto desde sus distintas aristas y no solo lo que uno ve desde su profesión. Así que en ese sentido es enriquecedor el trabajo y necesario. Bueno, Carolina, te agradezco por la entrevista, ha sido un testimonio muy enriquecedor, que justamente lo que muestra es lo complejo de esta práctica. Así que nos encontramos en una nueva emisión de este programa que llamamos Discapacidad e Interdisciplina. Muchas gracias.